De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Bueno, imaginen a la mayor superpotencia futbolística del planeta siendo humillada con un 4-1 en su propio estadio. O sea, un escenario impensable hace unas décadas. Totalmente impensable. Imaginen a su histórica federación entrando en un pánico absoluto, despidiendo a su entrenador y en un acto de desesperación total, buscando a un técnico europeo para que venga a salvarlos. Es que es de película. Sí, de película de terror para ellos. Hoy es 17 de abril de 2026, el Mundial está a exactamente 2 meses de distancia y bueno, el panorama del fútbol sudamericano es un sistema meteorológico completamente caótico. Exacto. Y fíjate que este fútbol sudamericano actual es un barómetro perfecto de cambios de poder mucho más amplios. O sea, no estamos hablando solamente de 11 jugadores corriendo detrás de un balón. Claro, hay mucho más en juego. Exactamente. Estamos viendo en tiempo real un reflejo de crisis institucionales severas, economías locales que dictan nuevas reglas y ciclos generacionales que colisionan de la forma más dramática posible. Totalmente. Así que para quienes nos escuchan y buscan entender esta tormenta antes de que ruede el balón en el Mundial, bueno, vamos a desglosar esto. Me parece perfecto. Vamos a basarnos en los documentos del reporte de la temporada 2025-2026 del fútbol latinoamericano. Nuestra misión en esta exploración de las fuentes es, entender un ecosistema de contrastes extremos. Y vaya que hay contrastes. Demasiados. Tenemos a los gigantes tradicionales viviendo realidades que, parecen de universos paralelos. Y a nuevos retadores que no solo están tocando la puerta, sino que la están derribando a patadas. Sí, y para comprender la magnitud de ese caos, el punto de partida obligado es analizar la cima histórica de este deporte en la región. Los pesos pesados. Exacto. Porque es imposible entender las eliminatorias para este Mundial de 2026 sin observar las trayectorias de las dos potencias más grandes del continente. Argentina y Brasil. Esos mismos. Sus realidades actuales actúan como una especie de fuerza gravitacional, digamos. No solo dictan su propio destino, sino que alteran el comportamiento de todos los demás. Y es una divergencia abismal de verdad. Empecemos por Argentina, porque, según nuestros documentos, su camino ha sido un paseo por el parque. Un trámite casi. Ajá, se convirtieron en el primer equipo sudamericano en clasificar al Mundial 2026. O sea, la logística ya está armada, los hoteles reservados, todo listo. Todo listo. Lionel Messi y el resto del equipo jugarán su primer partido el 16 de junio de 2026. Tienen la tarea hecha desde hace meses y operan con una tranquilidad envidiable. Mientras que del otro lado... Claro, al cruzar la frontera hacia Brasil, la situación es diametralmente opuesta. Sí, la palabra crisis realmente parece insuficiente para describir lo que reportan las fuentes. O sea, la Confederación Brasileña de Fútbol despidió al entrenador Dorival Júnior. Y el detonante es clave aquí. El 4-1. Exactamente. No fue una mala racha genérica, no. Fue una derrota por 4-1 en casa, precisamente contra Argentina. ¡Wow! ¡En casa! En casa. Y además de eso, sufrieron una caída por 1-0 ante Bolivia. Que bueno, aunque el reporte aclara que se mantienen en zona de clasificación para el Mundial, el daño estructural y anímico es profundísimo. Es que, piensen en la dinámica. Es como ver a 2 estudiantes que empezaron el mismo ciclo escolar, ¿no? Ajá. Y uno ya se graduó con honores meses antes de que termine el semestre. El caso de Argentina. Exacto. Y el otro, que solía ser el genio indiscutido de la escuela, el que ganaba todos los premios, está estudiando con pánico a las 3 de la mañana el día antes del examen final, solo para no reprobar. Es una gran analogía, sí. Esa goleada en casa tuvo que haber destrozado algo internamente, como que rompió la confianza. Lo fascinante de esto es el peso psicológico de un resultado de esa magnitud. O sea, perder 4-1 en tu propia casa, frente a tu mayor rival histórico, no es simplemente ceder 3 puntos. No, es una humillación. Es un colapso de la identidad nacional deportiva. En el fútbol de este nivel, la paciencia es, digamos, un recurso inexistente. Totalmente inexistente. Entonces, ese tipo de derrotas detonan una inestabilidad tremenda. La presión de los aficionados, de los patrocinadores, se vuelve insostenible. Claro, hay mucho dinero involucrado. Exacto.
El despido de Dorival Jr. es el síntoma clásico de una federación que entra en pánico y toma decisiones drásticas para intentar calmar las aguas. Pero ese pánico, fíjate que tiene consecuencias más allá de Brasil. Y aquí es donde la narrativa se vuelve realmente impredecible. A ver. Tenemos esta imagen de una selección brasileña colapsando, cambiando de entrenador, mostrando muchísima vulnerabilidad. Y eso no ocurre en el vacío. Para nada. El resto del continente está viendo esto. Equipos que históricamente eran considerados, no sé, de media tabla o rivales menores, están oliendo sangre en el agua. Y capitalizando esa debilidad. Es la mecánica natural de cualquier ecosistema competitivo. Exacto. Cuando el depredador alfa muestra signos de debilidad prolongada, los demás no se quedan esperando. Ajustan sus estrategias y atacan. Y el ataque ha sido letal, ¿eh? Mencionamos la derrota de Brasil ante Bolivia por 1-0. Bueno, las fuentes confirman que Bolivia sorprendió a todo el continente. ¿Y de qué manera? Asegurando un lugar en el repechaje para el Mundial. Para que nuestra audiencia dimensione esto, el repechaje significa que están a una sola serie de eliminación directa de jugar la Copa del Mundo. Increíble. Bolivia. Un equipo que durante décadas ha estado acostumbrado a ver el torneo por televisión. Es que el logro de Bolivia es un terremoto futbolístico. Nos obliga a analizar los mecanismos detrás de estos resultados, porque no solo es aprovechar la altura de La Paz. Que siempre ha sido su gran ventaja, ¿no? Claro, históricamente sí. Pero ahora es la implementación de un bloque táctico defensivo que sabe resistir y golpear en el momento justo. Esto evidencia que las distancias atléticas y estratégicas en Sudamérica, se están acortando drásticamente. Y Bolivia no es un caso aislado. Cierto. Fíjate que el reporte también destaca que Colombia ya aseguró oficialmente su boleto para el Mundial 2026. Demostrando que son una fuerza pesada. Confirmando su estatus, sí. Pero la rebelión no se limita a qué selecciones clasifican. A nivel individual, hay un dato en los documentos que, me hizo detenerme por completo. Ya sé de qué vas a hablar. Sí. El uruguayo Yoryan de Arrascaeta, que juega para el Flamengo, fue nombrado el mejor jugador sudamericano de 2025. Un dato fuertísimo. Y superó, según los registros, al mismísimo Lionel Messi. Ahora, tengo que cuestionar esto, siendo sincera. A ver, adelante. ¿Fue Arrascaeta realmente superior a Messi en 2025? ¿O estamos viendo una especie de, fatiga de los votantes? Es una pregunta muy válida. El mundo del fútbol ya se acostumbró tanto a la grandeza de Messi que ahora buscan premiar la novedad simplemente por cambiar la narrativa. Es un escepticismo muy justificado, ¿eh? La fatiga del votante es un fenómeno real y documentado. Claro, pasa en los premios de cine, en todo. Pasa en cualquier premiación deportiva de larga duración. Llega un punto donde lo extraordinario se vuelve la norma y los jurados buscan sangre nueva. Ajá. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, la victoria de Arrascaeta, trasciende el simple cansancio hacia Messi. ¿En qué sentido? Lo que este premio refleja es una profunda democratización del talento en el continente. A ver, cuando hablas de democratización del talento, mi mente inmediatamente se va al fútbol de clubes. Exacto. Estamos diciendo que el talento de élite ya no está empacando sus maletas hacia Europa en el primer vuelo disponible. Precisamente. Se está distribuyendo y brillando a nivel local. El premio de Arrascaeta valida el nivel de competencia extremo que se está viviendo en el fútbol de clubes sudamericano. En Brasil, sobre todo. Principalmente. Él es el motor creativo del Flamengo, que opera con estándares de exigencia altísimos. Claro. Su reconocimiento, sumado a los triunfos de Colombia y el resurgimiento de Bolivia, demuestra que el foco de brillantez futbolística ya no es un monopolio de las selecciones absolutas de Argentina o Brasil. Ni de los que juegan en Europa. Exacto. La calidad táctica y técnica se está repartiendo de una manera mucho más equitativa. Y aquí es donde se pone muy interesante, de verdad. Porque esa democratización nos lleva a la contradicción estructural más alucinante de todo este análisis. La gran paradoja. Sí. Acabamos de describir a la Selección Nacional Masculina de Brasil como una institución en pánico, perdiendo partidos, despidiendo técnicos. Un caos. Un caos total. Pero si apartamos la vista de la federación y nos enfocamos en las ligas domésticas de Brasil y en su selección femenina, la historia da un giro de 180 grados. Completamente. Están aplastando absolutamente a la competencia.
Literalmente están acaparando trofeos a un nivel absurdo. Es una dicotomía que desafía la lógica tradicional, o sea, Es como, fíjate en esta idea, es como tener una cocina equipada con los ingredientes más caros del planeta. ok, me gusta por dónde vas. Desde esa cocina, los restaurantes locales que serían clubes como Flamengo o Botafogo están preparando platillos de estrella Michelin. Alta cocina, sí. Alta cocina. Pero cuando la Federación Nacional intenta usar esos mismos ingredientes para armar el gran banquete del país, la receta es un desastre. Se les quemó la comida y terminan pidiendo pizza. Qué buena imagen. Es que esa analogía de la cocina captura perfectamente el problema de cohesión versus materia prima. Exacto, la materia prima está ahí. Y si analizamos esa materia prima a nivel de clubes, bueno, las cifras son abrumadoras y explican cómo funciona este dominio financiero. Totalmente. Según el reporte, el Flamengo ganó la Copa Libertadores 2025. Otra vez. Otra vez, sí. Al hacerlo, se convirtieron en el primer equipo brasileño en la historia en ganar ese trofeo 4 veces. Un hito absoluto. Y la onda expansiva llega a nivel global, ¿eh? En el Mundial de Clubes de 2025, este torneo nuevo de la FIFA de 32 equipos. Ajá, el formato nuevo. Sí, el formato nuevo. Bueno, resulta que 6 clubes sudamericanos representaron al continente. Y el dato que más me impactó. Botafogo logró un triunfo increíble al vencer al PSG, al Paris Saint-Germain. Y detengámonos un segundo en esa victoria del Botafogo sobre el PSG. Sí, por favor, porque es fuertísimo. Rompe un paradigma. Siempre hemos operado bajo la premisa de que el poder económico de los clubes europeos, respaldados por fondos soberanos, los hacía inalcanzables. Inalcanzables, intocables. Pero el mecanismo económico dentro de Sudamérica ha cambiado. Los clubes brasileños, impulsados por derechos de transmisión masivos y una gestión, digamos, mucho más corporativa y agresiva, Sí. han creado una superliga de facto en la región. Tienen la capacidad financiera para comprar al mejor talento de los países vecinos e incluso retener a sus estrellas. Lo cual explica perfecto por qué alguien como De Arrascaeta, siendo uruguayo, brilla en Brasil y gana el premio al mejor del continente sin tener que irse a Italia o España. Precisamente, la disparidad financiera que existe entre la liga brasileña y el resto de las ligas de Sudamérica es el motor detrás de este dominio. Tienen la billetera y la estructura. Tienen la estabilidad para construir proyectos a largo plazo. Y fíjate que esa estabilidad también se nota en el fútbol femenino. Las mujeres brasileñas están dejando en total evidencia al equipo masculino. Sin duda alguna. Nuestras fuentes destacan que la leyenda, Marta, ayudó a Brasil a defender con éxito su título de la Copa América Femenina. Un torneo durísimo, por cierto. Sí, derrotando a Colombia además en una tanda de penales súper dramática. Un partidazo. Entonces tenemos a los clubes masculinos dominando, tenemos a la selección femenina levantando trofeos y luego, en medio de este éxito, está el factor Neymar. Ah, el retorno del hijo pródigo. Sí, y el salvavidas europeo, porque el reporte dice que Neymar regresó al Santos en Brasil y suma 12 contribuciones de gol. Que es un número excelente. Es una gran historia de regreso, pero el motivo por el cual estas contribuciones son gran noticia revela un nivel de desesperación tremendo. A ver. Sus actuaciones están generando argumentos para que sea convocado a la selección nacional nada menos que por Carlo Ancelotti, Y aquí es donde la cabeza te da vueltas. italiano de la superélite europea, siendo posicionado para tomar a Brasil tras el despido de Dorival Jr. Me quedé muy sorprendida con este detalle de las fuentes. Es que acudir a Ancelotti ilustra, de nuevo, el colapso de ese banquete nacional que mencionabas. Es la desesperación máxima. A pesar de tener los mejores clubes y el mejor talento, la selección masculina carece de un sistema. La federación está tan paralizada por el pánico que están dispuestos a romper una tradición centenaria. Nunca traen extranjeros para la selección absoluta. Exacto. Romper eso para importar una mente europea que ponga orden es la admisión tácita de que el talento sin estructura gerencial ya no alcanza en el fútbol moderno. Es un rompecabezas gerencial y deportivo fascinante. Pero a ver, creo que para entender verdaderamente el panorama completo, tenemos que salir del estadio. Me parece un paso necesario, sí. Todo esto de lo que hemos hablado ocurre sobre el césped, durante 90 minutos. Pero el fútbol está intrínsecamente ligado al dinero.
y lamentablemente a realidades sociales muy duras en la región. Es la otra cara de la moneda. Leer las noticias de fútbol a menudo se siente como revisar un archivo que mezcla movimientos financieros transnacionales con titulares policiales profundamente dolorosos. Sí, lo has dicho perfecto. Y es una transición que debemos hacer con mucho respeto, porque comenzamos con el aspecto puramente corporativo. Claro, los números fríos. El reporte menciona que el portero brasileño del Liverpool, Alisson, está fuertemente vinculado a un traspaso de 30 millones de euros a la Juventus. Una locura de dinero. Un movimiento masivo que subraya cómo el talento latino sigue siendo la moneda de cambio más valiosa en Europa. Pero luego, esa faceta comercial toma un tinte legal. Y muy complejo además. Sí, Lionel Messi enfrentó una demanda corporativa por un presunto incumplimiento de contrato por ausentarse de un partido amistoso contra Venezuela en Florida. Un partido en Estados Unidos, sí. Y bueno, aclaramos que nos limitamos estrictamente a reportar la existencia de esta demanda según nuestras fuentes, sin emitir juicios de valor. Por supuesto, somos totalmente neutrales en esto. Pero el simple hecho de que un amistoso en Estados Unidos derive en un litigio legal de esta magnitud, nos muestra el nivel de hipercomercialización. Es que el caso del amistoso en Florida ilustra la maquinaria de extracción de valor. Las selecciones sudamericanas realizan estas giras para capitalizar mercados masivos. Generan ingresos millonarios. Claro. Los jugadores dejan de ser simples deportistas para convertirse en activos centrales de corporaciones globales, con obligaciones que muchas veces colisionan con lo puramente deportivo. Es un mundo de abogados y cifras astronómicas. Pero, y aquí pasamos a la realidad más cruda, hay un lado en la región que no se puede ignorar. Tristemente, sí. El informe detalla la tragedia ocurrida en Ecuador. El asesinato de Mario Pineda, defensor del Barcelona Sporting Club, en un ataque dirigido en la ciudad de Guayaquil. Una noticia durísima. Manteniendo nuestra postura neutral y de respeto, de solo exponer los hechos de las fuentes, la crudeza de esto es paralizante. Nos obliga a ver el contraste absoluto. Es un recordatorio brutal y, digamos, necesario. Ilustra que la burbuja del fútbol es permeable, no están aislados. Para nada aislados. Por un lado, vemos traspasos de 30 millones y litigios internacionales. Por otro, los protagonistas de este deporte siguen inmersos en contextos sociopolíticos reales. Y muchas veces peligrosos. Muy peligrosos. Lidiando con problemas crónicos de seguridad en sus países de origen. Es una dualidad tremenda. El glamour internacional chocando de frente con la vulnerabilidad de la vida diaria en el continente. Exactamente. Es una reflexión pesada, sí, pero es la única manera de pintar la imagen completa de lo que dicen estas fuentes. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo sintetizamos este torbellino de información de cara a lo que viene en solo 2 meses para nuestra audiencia? Ha sido un viaje intenso. Muy intenso. Vimos a una Argentina que opera como una máquina, clasificando primero y esperando tranquila. Vimos el resurgimiento de aspirantes como Colombia y Bolivia. Demostrando que ya no hay partidos fáciles. Cero. Exploramos la profunda paradoja de Brasil, con una liga local dominante, una selección femenina triunfadora y un equipo masculino en una crisis tan profunda que coquetean con Ancelotti. Un caos total a nivel de federación. Y, finalmente, anclamos todo en la dura realidad fuera de la cancha, desde demandas en Florida hasta tragedias en Guayaquil. Es que todo está interconectado, desde la economía de los clubes hasta las eliminatorias. Pero si tuviera que dejar a quienes nos escuchan con una idea final, algo para que analicen por su cuenta, A ver, dinos. sería observar la distribución del poder. Con los clubes brasileños acaparando el talento de una manera sin precedentes, mientras su selección flaquea, y con Argentina dependiendo de una generación brillante que ya alcanzó la gloria en el pasado. Ajá. Podríamos estar al borde de una nueva era histórica donde una selección sudamericana, completamente ajena al tradicional gran dúo, termine levantando la próxima Copa del Mundo. Wow, es una interrogante espectacular para cerrar. Porque si la cadena alimenticia tradicional está rota y los gigantes están distraídos, el cielo está abierto para cualquiera. Para el que tenga esta estructura y el valor, claro. Y eso es exactamente lo que hace que el fútbol de esta región sea absolutamente imperdible. Bueno, hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Ha sido un gran recorrido. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración de las fuentes. Mantengan la curiosidad alerta frente a todo lo que viene en estos 2 meses y nos encontramos en el próximo análisis a fondo.